Ok, después de la parte de la cronología de la obra de Tario, en el apartado 2.3, ahora sí me adentro al análisis del objeto de estudio, que es el cuento de las hermanas Escarlata. En el apartado 2.3, lo onórico como realidad inicio, eh, mencionando que este cuento en particular es preámbulo de esta obra que aparece en el 68 y que este crítico lo cataloga como puramente fantástico. Y aquí se menciona que este cuento específicamente sirve de puente para esta obra. Es una introducción, si se fijan, puede estar presente o no presente, pero ayuda a pasar de la obra en general, que es todo esto, a particularizar el cuento. Posteriormente, en el siguiente siguientes párrafos, hago el resumen, que es bastante largo. Hasta acá son cuatro párrafos de extensión considerable, sobre todo el segundo. Y a diferencia del artículo, en los artículos especializados, uno tiene muy poco espacio, alrededor de entre 15 y 20 cuartillas. En las tesis, afortunadamente, también hay restricción espacial, pero es muy grande la diferencia, ¿no? Entonces aquí la intención de extenderme totalmente en, en el resumen es para ser muy claro, porque así lo necesita el análisis, porque si, como ya se habrán dado cuenta, el relato de la Semana Escarlata es extenso, número uno, es complejo porque hay varios niveles, entonces le tengo que ofrecer a mi lector de la tesis muy claro el resumen del cuento. Otro aspecto que quisiera puntualizar es, fíjense cómo inició. El cuento comienza con la descripción por parte del narrador heteroegético. Aquí, si se fijan, eh, mi objetivo es analizar la estructura general del cuento y no tanto analizar el narrador del cuento. Yo no me extiendo aquí en el contenido sobre el concepto de heterodigético. Al contrario, lo paso en una nota de pie de página y pongo el narrador homodigético se caracteriza por realizar dos funciones, una personal, bla, 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 bla. Hago la distinción entre estos dos conceptos. Y tampoco les pongo ya al lector una evidencia de que el narrador en el cuento es heterodigético. Muchas veces, y esto es un procedimiento muy fácil que yo también lo utilicé, es poner el cuento comienza con la descripción por parte del narrador heterodigético, como vemos en tal cita, los deícticos apuntan a que es un narrador heterodigético. Tú no le tienes que demostrar a tu lector que el narrador es heterodigético o en otros casos homodiegético, porque tú en el momento en que sostienes que es heterodigético va a ser heterodigético. Eso se va a descubrir con el análisis. No le tienes que demostrar nada a tu lector. Al contrario, le tienes que imponer la idea de que es heterodigético. Obviamente esta idea no va a ser arbitraria, sino que va a estar sostenida por el análisis. Entonces evitemos ese aspecto de el cuento de fulanito tiene un narrador heterogético y cito tal parte para demostrarte al lector que es heterogético. Y no, no es así. Aquí impongan su idea de que es heterogético. Eh, Hago este resumen muy extenso, como les decía, sobre los asesinatos, sobre la llegada del detective Galisteo, cómo Galisteo tiene cierto fracaso ante los asesinatos.
Llega la carta, después la entrevista, Galisteo y el músico Rómulo Pimentel, y posteriormente el desenlace, ¿no? En el que fallece Galisteo en el nivel en la dimensión onírica y aparece en el mundo, en el mundo de la realidad. Y si hacia el final del relato el narrador da cuenta del funeral del detective. Bueno, entonces aquí tenemos un cuento fantástico por obvias razones, porque lo que se sueña aparece en la realidad. Eso es una ley que en nuestros paradigmas y en el paradigma de realidad del mismo cuento que construye no es posible. ¿Por qué no es posible dentro del cuento de la Semana Escarlata? Porque los mismos personajes nos hacen, nos dan indicios de que no es posible. Hay una ruptura de la normalidad o del concepto de normalidad y quebrada por un fenómeno sobrenatural. ¿Cómo nos damos cuenta? Precisamente porque Galisteo es un detective. El personaje del detective en la literatura de la novela negra o relato policial es un elemento importantísimo. El detective en el relato policial siempre ha sido un personaje basado en la racionalidad, en la investigación y siempre en cuestionar aquellos aspectos de la realidad que parecen irracionales y al final se le da una explicación racional y por ende encuentra más bien al responsable del asesinato. Porque recuerden que todo relato policial, uno de sus elementos más importantes es el asesinato o el delito. Entonces, teniendo esto en cuenta, yo voy y empiezo a caracterizar que lo onírico, es decir, el sueño en la obra de Tario es un elemento característico y construcción de lo fantástico. Menciono ciertos cuentos en el que recupera lo onírico y lo pone como principal elemento. Y aquí hago una cita a Gutiérrez, Luz Helena Gutiérrez, en el que me permite afirmar esto. Entonces, ya caractericé con mi resumen que lo onírico es sumamente importante, pero también le digo al lector, hey, no solamente en este cuento se ve lo onírico, sino que hay otros cuentos. Esto también es muy bueno al momento de decirle a tu lector, con esto le dices a tu lector que has revisado el resto de la obra de la autora a analizar y que pude encontrar ciertos elementos de ligue entre sus diferentes obras, ¿no? Entonces, eso le da confianza, de nuevo, confianza a tu lector de que eres el especialista, estás especializado en la obra de tal autor. Eso es muy bueno, que ustedes también podrían hacerlo en sus trabajos, relacionar cierto aspecto del cuento con, con otros cuentos del mismo autor o otras novelas, ¿no? Y aquí planteo que más adelante, ahora sí más o menos, las dos dimensiones, lo onírico y la vigilia, perdón. Aquí recurro a la noción de género fantástico, que fue, bueno, el género, sí, fantástico, y también con el género policíaco, que fue inaugurado, según la tradición, por Edgar Allan Poe con Los crímenes de la calle Morgue, en el que se ve esta situación de los personajes de desequilibrio en el género policíaco, desequilibrio social frente a al delito. Entonces, menciono acá que el relato
de Tario contiene parte de relato policíaco y parte de relato fantástico, pero por naturaleza se confrontan. ¿Por qué? Porque recuerden que el relato fantástico tiene un orden, un fenómeno sobrenatural, frente que el policíaco contiene, hay una necesidad de darle un orden racional a la realidad. Entonces se confrontan totalmente estos dos géneros. Ahí es donde recurro yo a la confrontación de perspectivas de género en este cuento. Entonces, eso genera aún más un efecto fantástico en el cuento, porque un lector, ya vamos a experiencial, sabe que un relato policíaco y un fantástico son como el agua y el aceite, se repelen totalmente. Y esto lo desarrollo en estas partes porque hago la asimilación de que el personaje Galisteo, como es detective, se parece a todos estos personajes, otros detectives. Igual utilizo otro personaje de un cuento de Borges que es más cercano a nosotros, sobre el cuento de la muerte y la brújula. Los asimilo y por lo tanto catalogo a Galisteo como personaje del detective y eso hace que se confronte totalmente con el fenómeno sobrenatural. Sin embargo, lo más interesante es que el personaje de Galisteo sufre, bueno, eso más adelante, pero aquí caracterizo el personaje de Galisteo como detective. Entonces, hasta el momento, esta primera parte, este punto es presentación del cuento, resumen, relacionarlo con otros cuentos y caracterizo aquí al personaje del detective de Galisteo, que se va a confrontar con el fenómeno sobrenatural. Ok,